Pichincha Universal, generando noticias. Julio Vicencio, él es representante del Centro Mayu. Vamos a hablar sobre la legalización que aprobó la Asamblea del uso terapéutico del cannabis o de la marihuana. Vale contarles que Julio Vicencio es naturópata, es doctor honoris causa por la Universidad de México, máster en nutrición ortomolecular y fundador de Mayu Ecuador. Y como ustedes conocen, con 83 votos, la Asamblea Nacional decidió permitir la producción, comercialización, distribución y uso y consumo del cannabis para fines medicinales. La aprobación de este tema, pues, no ha dejado de provocar polémica en el país. Hay sectores conservadores, fundamentalistas, que no atinan a calificar a la aprobación de esta propuesta. Incluso han señalado que se permitirá con esto el uso de la marihuana de forma indiscriminada, es decir, el país se va a tornar en un país de drogadictos, poco más o menos. Bueno, de eso mismo vamos a hablar, de qué se trata el uso terapéutico del cannabis, que ya está siendo usado de manera clandestina en el país, se lo usa mucho, muy frecuentemente. En América Latina, pues hay países que ya legalizaron la situación. Bienvenido, ¿cómo está? Comencemos entonces con esta inquietud. Buen día, gracias por la invitación. Primeramente creo que el paso que dio la Asamblea pues es un paso increíble, porque nosotros con las capacitaciones en conjunto con Cáñamo Industrial Ecuador se logró principalmente identificar las dos especies de cannabis, una especie que es medicinal netamente y otra especie que es utilizada más para uso recreacional. Entonces básicamente se logró sacar del saco el cáñamo industrial. Entonces el cáñamo industrial cuenta con todo el espectro de fitocannabinoides, pero sin el THC, que es el compuesto, digamos, más polémico. Psicotrópico, entonces psicoactivo. Entonces este compuesto básicamente en el cáñamo se encuentra desde el 1% al 0.3. Entonces, que yo me fumo una hectárea de cáñamo no me va a pasar nada. Pero las fuentes terapéuticas de esta planta son increíbles, porque esta planta produce el cannabidiol, que es el CBD, que es el compuesto no psicoactivo del cannabis y que se utiliza como medicina ya está ya en Estados Unidos ya como un suplemento nutricional. Es decir, el cannabis es mayormente una planta medicinal y positiva, digamos. Claro, positiva. Sí. O sea, como casi todas las plantas en la práctica, ¿no? O sea, nosotros en la medicina la conocemos, es como el veneno del alacrán. O sea, el veneno del alacrán, si bien el alacrán te puede picar, pero bien sacado, por eso es que sacan el veneno del alacrán azul, ¿no? Es medicina. Entonces nosotros clasificamos, como decía Paracelsus, que el veneno puede ser tu medicamento, solo depende de la dosis, o también algo que es tu alimento puede ser tu veneno también, depende cómo lo ingieras. Y si lo consumes en exceso, evidentemente puede producirse un envenenamiento. Ahora, el cannabis, de lo que se conoce, no es una planta, cuando se la consume inclusive en términos recreativos, no es una planta adictiva, no es una sustancia adictiva. O sea, el cannabis sí es una sustancia adictiva, el cannabis alto con tetrahidrocannabidiol. Actualmente hay cepas muy altas en THC, que yo tengo varios pacientes que vienen a mi consulta porque quieren dejar de usar el cannabis. El psicotrópico. El psicotrópico, entonces ellos están buscando una salida y sí presentan agresividad, presentan bipolaridad, presentan algunos síntomas al dejar insomnio, al tratar de dejar. Claro está que hay muchos medicamentos permitidos, como lo es el Neuril, todo este medicamento clonazepam, que es lo mismo. Inclusive si es que tú lees, hay unas referencias, vas a leer que si es que dejas de súbito te puede causar la muerte. O sea, son sustancias que son súper peligrosas y que la gente está usando para dormir. O sea, yo no entiendo cómo me pueden dar un medicamento tan peligroso a una persona para inducirle el sueño. Qué tremendo, eso no sabía, pero no vale la información. ¿Cómo se llaman estas? Eso es Neuril. Neuril. Es un medicamento psiquiátrico que lo usan los psiquiatras para sus pacientes, y muchos pacientes que vienen con problemas del sueño a mi consulta vienen usando por muchos años esta sustancia y tienen crisis, pero increíbles. Es decir, se hicieron adictos a la sustancia. Exacto, se hicieron adictos a la sustancia y claro, o sea,
hay muchos medicamentos permitidos, el mismo alcohol, el mismo cigarrillo que causan más daño. Entonces, eso sí, en el uso adulto del cannabis, según nosotros, como venimos viendo en Europa, venimos viendo en Ámsterdam, en España, en California, el uso adulto del cannabis es netamente adulto, porque los receptores neuronales del cerebro, la parte del neocórtex del cerebro está formada a partir de los 21, 22 años de edad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ya una conciencia de lo que podemos usar y de lo que nos puede hacer adictos, ¿no? Por eso es que el THC no se puede usar en niños, porque les estaríamos haciendo potenciales adictos, ¿no? Y ahora, en el uso ya terapéutico para dar el salto, ¿para qué nomás sirve el cáñamo o el cannabis? Bueno, de la planta del cannabis hay más de 400 compuestos fitocannabinoides, de los cuales los más investigados son 3, el THC, el CBN y el CBD. Ya, en 1990 se produce el descubrimiento de receptores endocannabinoides dentro de nuestro cuerpo. O sea, el receptor con nomenclatura CB1 y CB2, que significa cannabidiol 1 y cannabidiol 2. Esto quiere decir que nosotros podemos producir cannabis endógenamente, y la molécula se llama anandamida y el 2-AG, y esto fue ya aislado. ¿Esto se produce en el...? Esto se produce en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, en todo el cuerpo, en hígado, en sistema nervioso, en cerebro, en pulmones, en piel. Wow. Entonces, al descubrir esto, pues fue una revolución médica básicamente, porque si es que hablamos en los siglos XX, cuando hubo la crisis de los antibióticos, ahora digamos en el siglo que estamos, es algo parecido, pero en crisis de endocannabinoides, porque básicamente las personas tienen mucha depresión, tienen mucho estrés, tienen hábitos nutricionales deficientes, como la deficiencia del omega 3, y no pueden sintetizar endógenamente este compuesto. Quiere decir que tienen falta de cannabinoides. Cannabinoides, endocannabinoides. Endocannabinoides, ¿ya? Ajá, no es sé decir, si cuando uno consigo. tiene falta de esa sustancia en el cuerpo, se produce esta sintomatología. Exacto. Ahí, para que estemos claros, para que la gente se informe clarito y vean inclusive la utilidad. Y entonces allí sale al socorro, digamos, la planta cannabis. Porque es lo más parecido a lo que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, el fitocannabinoide que más se ocupa es el CBD, porque no es psicoactivo, no es psicotrópico y es ansiedad, ansiolítico, es antiinflamatorio, es analgésico, nos sirve para temas del dolor, nos sirve para la migraña, nos sirve para la depresión, nos sirve para la ansiedad. De hecho, nosotros trabajamos... Una maravilla de planta. Nosotros trabajamos con veterinaria. Imagínate. Y vemos cómo a los perritos que tienen fobia les dan estas gotitas y le quita la fobia. A los perritos que tienen agresividad les quita la agresividad. Entonces es una planta, básicamente el compuesto CBD que está en el hemp, que no es psicoactivo. ¿Ya? Por eso es que en los 54 estados en Estados Unidos está ya produciendo, todos los estados produciendo el hemp o el cáñamo industrial para hacer textiles, para hacer semillas, alimentos, para hacer construcción, para hacer partes de vehículos y la medicina. Ahora, esto debe ser prescrito evidentemente por un especialista, ¿no? No es que uno va y consume esta sustancia por propia responsabilidad. Claro, lo ideal sería tener consejo de un terapeuta que esté más familiarizado, porque ahora muchas personas vienen a mi consulta con el goterito sin etiqueta, sin nada, y resulta ser que este goterito tiene THC. Entonces dices que el compuesto psicoactivo. Claro. Entonces dice, doctor, es que a mí este compuesto me acelera el corazón. Me hace volar, claro. Sí, me siento como mareado, no sé, me siento más depresivo, más ansioso, claro, y es por el THC. Entonces cuando se dan cuenta de que para no todas las patologías se ocupa el THC, porque sí se ocupa para patologías del THC, como lo es el cáncer, el Alzheimer, la fibromialgia, siempre en proporciones con CBD. Entonces se dan cuenta que en realidad esta sustancia no era la indicada. He oído mucho por gente cercana el tema de la fibromialgia. ¿Qué es esta enfermedad? A propósito. La fibromialgia es un tipo de enfermedad que aparece por sintomatología de dolores, de varios dolores en el cuerpo en total. Entonces, ¿pero por qué se produce? Yo principalmente considero que la fibromialgia se produce por un nivel alto de estrés.
Ajá. La mayoría de enfermedades considero Sí. yo que se producen por temas emocionales, depresivos principalmente, ansiedad y tema del estrés. Ya. Se producen principalmente porque estamos en un medio muy estresante. Entonces de ahí con el tiempo el cuerpo, ¿qué es lo que te pide? Te pide oxígeno, te pide agua, te pide actividad física y la gente se hace muy sedentaria, ¿no? Entonces va a la oficina, come puro carbohidrato. Recordamos que la dieta ecuatoriana es alta en carbohidratos. Nosotros sintetizamos endocannabinoides a partir de los ácidos grasos esenciales como lo es el omega 3 y resulta ser que casi nadie de la población consume suplementos de omega 3 para producir endocannabinoides. Cierto es. Ujú. Ya, y entonces el tratamiento con cannabis, en este caso, puede lograr, digamos, frenar esta secuencia de dolores en la fibromialgia y en otras enfermedades, ¿no? Exacto, Como en el puede cáncer, ayudar a inclusive, paliar en alguna cierto tipo de rango de dolor, inclusive a curar también, ¿no? Entonces no, a veces no podemos hablar libremente de curar porque, bueno, ya Claro, pero puede mejorar la calidad de vida. Que de eso se trata en la práctica. Exacto. Hasta ahora mismo no se conoce una cura contra el cáncer, pero el cannabis ayuda. Pero supongo. para la estrategia, digamos que el cannabis es la gota que derramó el vaso nada más. Ujú. Es la gota que derramó el vaso, yo lo veo así porque estuvimos capacitando a la asamblea, estuvimos en varios trabajos como Mayo Ecuador, principalmente fuimos uno de los pioneros en esta lucha. Gracias a nosotros, la Asociación de Familias con Enfermedades Catastróficas, Alexis Ponce y Cáñamo Industrial Ecuador, se logró se logró que los asesores de estos de la ley puedan informarse más a fondo de lo que es en sí la medicina. Y ¿no? se dio ese salto histórico, ¿no? Aprobado en la Asamblea con 83 voluntades que no apoyaron otro tema que era polémico, que se debatía ese mismo día, lamentablemente, pero bueno, de eso no se trata el día de hoy. Ahora, ya aprobada la ley para el uso terapéutico del cannabis, ¿qué corresponde hacer? Porque me imagino yo que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura tendrán que regular la producción de cannabis para que luego sea usado terapéuticamente, ¿no? Primero ¿Cómo tenemos que entienden esperar ustedes eso? al COS, al Código Orgánico de Salud. Desde luego, desde luego. Entonces, para ver qué dice, Si es que lo pero aprueba. bueno, cuando se despenaliza ya el cáñamo, nosotros dimos un salto histórico. Extraordinario. Extraordinario, porque nosotros producimos fitofármacos y suplementos nutricionales. Entonces las personas lo utilizan como un suplemento nutricional, no como un medicamento. Pero el THC sí va a estar regulado por estos entes Tiene que y estar. para cierto tipo de patologías. Ya. Entonces, por ese lado sí vamos claros, porque ahí es donde está principalmente el problema, en el lado psicoactivo. Ya. Pero ya con esto del hemp, básicamente en Estados Unidos se está ocupando muchos extractos del hemp y tiene todo el compuesto de fitocannabinoides, pero no es psicoactivo. Ajá. Entonces es medicinal, es antiinflamatorio, nos ayuda al sistema inmunológico. Y ahora ya están produciendo ustedes esto como un suplemento nutricional. Nosotros Ujú. no producimos en Ecuador, pero nosotros traemos la materia traen. prima desde Canadá, Estados Unidos, y hacemos las fórmulas magistrales aquí en Ecuador. Pero ya podrían producirlo entonces. Claro, de eso- acuerdo a la ley, pues. Ya, y eso es lo que se va a esperar hasta que se estabilice la cepa. Más o menos se demorará de 1 a 2 años hasta poder sacar Ajá. los estudios con bioquímica, porque esto no es que yo siembre una macetita. Claro, porque- y comienzo y a, comienzo a a ma- sacar el aceite. Claro, entonces no, ¿por qué razón? Porque estos compuestos tienen aflatoxinas, tienen micotoxinas, tienen metales pesados, porque el cáñamo saca los metales pesados de la tierra. Entonces, si es que no se trabaja con bioquímica, en realidad no se sabe qué es lo que estamos haciendo y tenemos que empezar a estandarizar se llama el manejo del compuesto activo. Pero eso ya se hace en otros países, por eso es que ustedes pueden traerlo, Exacto. pueden importarlo, ¿no? ¿Sí? Eso ya se hace en otros países, principalmente Canadá, California, que son los que más tienen experiencia en esto. Acá en Sudamérica, Uruguay también lo despenalizó, Colombia también lo despenalizó. De hecho, somos uno de los últimos países en aceptar, o sea, estamos un poquito retrasados, pero la más vale cultura tarde que fue nunca. increíble, porque nosotros logramos poner la cultura aquí en el país. Qué bueno. Entonces las personas están distinguiendo qué es lo que es el cáñamo, el cannabis medicinal del cannabis lúdico, que es lo que en realidad se tiene Exactamente. que Bueno, hay ciertos distinguir. oscurantistas, ciertos sectores oscurantistas retrógrados
El otro día justamente decía yo antes de la entrevista, estaba aquí una entrevistada que decía que le encanta ser retrógrada, que ella vive siendo retrógrada. Hasta ahora no me explico por qué. Me preguntan si la quetiapina, ¿será así? ¿Quetiapina será? ¿Es adictiva? Bueno, la quetiapina es un medicamento psiquiátrico. Ajá. Y tocará, ahorita hay mucha información, ustedes ponen quetiapina Ya. y pueden ver qué es lo que hace, qué es lo que es la quetiapina a través de sus propios ojos. Este es un químico. Ese es un químico psiquiátrico. Yo no Ya. manejo medicación Sí, psiquiátrica. pero vale la pregunta, de pronto hay alguien que está ahí confundido. Exacto, pero pueden poner quetiapina directamente en el internet en Google. y van a buscar efectos adversos y contraindicaciones y todo tipo de... Qué bien. Ahora, el cannabis tiene 478 componentes. Sí, alrededor es de una cuántas... maravilla. Y explotados como que identificados en el lado terapéutico como 3 o 4 nada más. 3 o 4. O sea, hay una rama increíble. O sea, los productos con los que trabajamos tienen los 380 compuestos fitocannabinoides, pero sin el compuesto psicoactivo que es el THC. Ujú. Y para el tema de la epilepsia, ¿cómo se usa el cannabis? De hecho, el Que cannabis... es lo que más he oído yo. El CBD se descubrió principalmente para tratar el tema de epilepsia. En la historia de la niña Charlotte, por eso salió la historia de Charlotte Webb, que es una niña que tenía más de 1000 convulsiones al día. Ya. Entonces, allá los capos de California hicieron una cepa alta en CBD para no administrar en niños del compuesto psicoactivo. Entonces le dieron el CBD a la niña y redujeron las convulsiones de 1 a 3 días a la semana. Caramba, ya. Entonces reducieron las convulsiones y ahí se dieron cuenta de todos los beneficios que produce el CBD. Ya. Entonces, ¿para qué hicieron esto? Para poder administrarlo en niños, principalmente. Básicamente. Pero Ajá. ahora me imagino que ese uso terapéutico ya se ha ampliado. Se ha ampliado. Entonces, claro, los laboratorios principalmente, bueno, el CBD primero fue registrado por una empresa como un suplemento, más no como un medicamento. Entonces, ¿qué pasó? Que vino la farmacéutica, aisló el compuesto activo y hizo Epidolex. Pero ellos querían vender el mismo tratamiento con CBD cannabidiol a un costo inaccesible, siendo una planta que básicamente crece como hierba mala, o sea, en muchos países donde están cultivando. Entonces, ahí se pararon los agricultores, las personas en California, las personas de medicina alternativa y todo, y no permitieron y cogieron el mercado alternativo del CBD. Ya. ¿Y cómo se usa para información ciudadana en el tema cáncer? Solamente mejorar calidad de vida, pero más que todo en el tema dolor, ¿no? En el tema cáncer hay un tema muy interesante que es naturopatía. Hay una materia que están dando mucho en Estados Unidos actualmente, que es naturopatía enfocada a enfermedades oncológicas. Entonces, trabaja en conjunto con oncólogos, naturópatas, para poder determinar terapias alternativas también para oncología, y es algo interesante y es un paso increíble. Muy nuevo, además. Ajá. Entonces, para cáncer se administra microdosis de THC con cannabidiol, sobre todo para quitar los efectos negativos que puede producir la quimio, como es falta de apetito, náuseas y todo esta sintomatología que produce la quimioterapia. Yeah. Entonces, el THC tiene la habilidad de producir hambre. Por eso es que usted le verá a alguna persona que fuma y le dice, es que me dio la leona. Claro, pues. Ya, entonces ese compuesto le da hambre al paciente, entonces vuelve a comer, vuelve a manejar el estado de ánimo. Entonces eso es básicamente para el dolor. Sí es verdad que sirve para el dolor porque el CBD ayuda a desinflamar, pero a grandes dosis te da más dolor y te da más psicosis sobre la enfermedad. ¿No? Eso es lo que hay que distinguir. Hay que tener mucho cuidado entonces en administrar, pues, ¿no? Exacto, y es más, puede creer que si se administra en conjunto con morfina, potencializa la acción de la morfina, entonces puede ser muy peligroso. Claro. Entonces por eso es que con el anestesiólogo, con la persona que da la morfina, que da este tipo de fármacos,
toca contarle qué es lo que se está haciendo, porque hay veces la persona se toma y a veces no, ya vienen a administrarle morfina y se le pasa la dosis y el corazón Claro, puede se para. provocar una suerte de sobredosis, pues así Claro, una resultaría. sobredosis. Entonces lo que hay que hacer es hablar con el anestesiólogo, hablar porque el THC mejora la calidad de la morfina. O sea, si es que, digamos, yo no sé la dosis de la morfina porque no trabajo con morfina, pero digamos un caso 50 miligramos le administra normalmente. Eso debe ser por kilogramo de peso, por edad, por qué sé yo, cómo está la situación del paciente. Y si es que se administra 50, dándole 10 y con el THC hace la función de los 50. Entonces disminuiría la dosis del opiáceo. ¿Ya? Entonces mejora los opiáceos. Ah, qué bien. Ahora, ¿qué es esto de curación de manera holística? Explíquele a la gente. Ya, la curación de manera holística, ¿qué es lo que pasa? Que no hay un medicamento que sea la panacea, o sea, no existe un medicamento que sea la panacea. O sea, no existe una cura, como bien lo dicen, a ninguna patología. Yo creo que la sanación es la mejora de la calidad de vida, que es la respiración, que es la nutrición. Sobre todo por eso es que yo estudié nutrición ortomolecular, ¿no? Que es la megadosis con vitaminas, porque varias patologías se dan por la deficiencia de ciertas vitaminas, ¿no? Como en el caso de la vitamina C, como en el caso de la vitamina del complejo B. Entonces, se va a través de una calidad de vida, de un lado holístico que nos referimos a respiración, a ejercicio, a nutrición, también fitofármacos como lo es el cannabis y como es un montón de fitofármacos que nosotros conocemos a través de la medicina tradicional china, de la ayurveda, de la medicina amerindia, se mejora la calidad de vida. Comprobado. Comprobado. Porque claro, la gente puede ser escéptica, decir, bueno, Comprobado. sí, la gente hace uso de la medicina química porque dicen, bueno, no conoce mucho de lo otro, ¿no? De la Claro. otra propuesta, la alternativa. Y también porque no quieren cambiar su estilo Su de estilo vida. de vida. Entonces quieren seguir en la misma Y mandarse la aspirina. mandarse la aspirina y listo. Y es la verdad. En la Universidad en Utah de Medicina Alternativa se logra determinar que hay una técnica que se llama grounding. Pero si yo le dijera que es una técnica de sacarse los zapatos y andar descalzo en el césped, este hippie está loco. Dice. Esta ya es La una verdad, técnica que se llama grounding en Estados Unidos y es una técnica que equivale a ingerir una aspirina diaria. Aliviana la sangre en un 50%. Claro. Comprobado científicamente. Vea usted. Bueno, son justamente propuestas de medicina alternativa en las que nuestro invitado Julio Vicencio pues es experto, conoce mucho de la temática y no quiero hacer propaganda ni cuña radial ni cosa por el estilo, pero sí me gustaría que les informes a la ciudadanía dónde es que pueden encontrarte. Porque Sí. me parece que ya va siendo hora de ir buscando alternativas, ¿no? Porque a uno le mandan para cualquier dolencia cantidad de pastillas, cantidad de inyecciones y a veces resulta que le hace más daño que bien. Claro, igual, no es que esté yo en contra de la alopatía, Ujú. pero sí es verdad, digamos, si me da una apendicitis, yo como naturópata no puedo hacer nada. O sea, también el naturópata tiene que ver Los límites. los límites, porque eso no es novelería, tiene bases científicas. Es O sea, si verdad. la persona tiene una apendicitis, tienes que referir al médico, Al cirujano para que te al opere. cirujano para que le opere y le saque lo más pronto posible. No voy a estar con pañitos de jengibre, como me decía el otro día un colega. Obviamente, No, pues, o sea, ya obviamente. tengo que referir. Entonces, esto es lo que falta también mucho estandarizar en la medicina naturopática, el conocimiento, porque hay muchas personas que se creen la mamá de Tarzán y creen que pueden con enfermedades que en realidad necesitan de una asistencia alopática, Qué bien, médica. es una visión nueva. Bueno, ¿dónde te encontramos? Bueno, a mí me encuentran en el Loyal Faro y Shiris, en el edificio Parque Central, sexto piso, consultorio 605, y también en Nanegal. Yo tengo una finca hace más de 12 años, donde colecciono más de 600 especies fitofarmacéuticas de alrededor del mundo. Tengo Camellia sinensis, té verde, tengo palma rosa de la India, y bueno, yo cultivo estas medicinas porque todo su aporte de las personas que vienen a las terapias están haciendo el aporte para el primer centro de terapias alternativas integrativas del mundo, se podría decir, que está en Nanegal. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.